El rayo de sol que se colaba por la única ventana limpia del taller caía exactamente sobre ella. Parecía un foco de teatro, aislando a la protagonista del resto del reparto. Un ejército de herramientas silenciosas, montañas de serrín con olor a resina y tiempo, y los fantasmas de 1000 proyectos inacabados. Pero yo, Santiago, a mis 80 años, solo tenía ojos para esa tabla. No era la más grande ni la más noble. Era una pieza de madera oscura, casi negra, con vetas que parecían susurrar historias en un idioma que solo yo entendía. Mis dedos, nudosos como las raíces de un olivo centenario, la recorrían con la devoción de un monje repasando las cuentas de su rosario. Cada curva, cada imperfección, era un verso en el poema de mi vida. Era el último vestigio tangible de Helena, el ancla que me impedía naufragar por completo en el mar de la viudez. La puerta se abrió con un estruendo que hizo temblar el polvo en el aire. No era el viento, era mi hijo, Mateo. Entró sin mirar, seguido de 2 hombres con monos de trabajo que olían a sudor y prisa. La luz del sol se quebró, y el taller, mi santuario, se sintió de pronto profanado, invadido. Sacadlo todo, a la chatarra. Tenemos 1 hora, dijo Mateo, no a mí, sino a los hombres. Su voz era un martillo, fría y pesada. Mis viejos huesos tardaron un segundo en reaccionar. ¿Qué? ¿Qué dices, hijo? Mateo por fin me miró, pero sus ojos de 45 años pasaron a través de mí, como si yo fuera otro de los trastos viejos a desalojar. Los papeles, papá. Los firmaste ayer. La constructora necesita el solar limpio para empezar. Los papeles. Recordé el fajo de folios que me trajo ayer con Sofía, mi hija. Es para el futuro de los nietos, papá, dijo ella, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mi vista cansada no pudo descifrar la letra pequeña. Confié. ¿Cómo no iba a confiar en mis propios hijos? Los hombres empezaron a mover bancos de trabajo, a tirar cajas de clavos y gubias en sacos. El sonido de mi vida siendo desmantelada. Me quedé paralizado, hasta que vi que uno de ellos se acercaba a la tabla. Un grito ahogado brotó de mi garganta. Me interpuse, abrazando la madera como si fuera un niño asustado. Todo, llévate todo lo que quieras. Mi voz se rompió. Pero a ella no. Te lo ruego, no te lleves a Helena. Mateo soltó una risa corta, despectiva. Una risa que me partió el alma en 2. ¿Esta cosa podrida? Por Dios, papá, has perdido la cabeza. Es solo leña. Con una fuerza que no esperaba, me apartó de un empujón. Caí sobre un montón de virutas, el cuerpo dolorido, pero el corazón destrozado. Vi cómo lanzaba la tabla al interior de un camión mugriento. Por un instante, bajo la luz cruda del sol, la madera pareció brillar con un matiz violáceo y un gemido bajo, melódico, como el de una cuerda de violonchelo al romperse, vibró en el aire. Un sonido que, al parecer, solo yo pude escuchar. Luego la puerta metálica del camión se cerró con un golpe seco, y la oscuridad se lo tragó todo. Mi nombre es Santiago, y me acaban de robar el alma delante de mis narices. Si hubieras visto con tus propios ojos cómo la codicia de tus hijos te arrebata no solo tu taller, sino el último recuerdo de tu gran amor y la llave de un milagro capaz de sanar al mundo, dime qué harías tú en mi lugar. Me quedé allí, en el suelo, cubierto de serrín, mientras el camión arrancaba y se llevaba 60 años de mi vida. Me quedé allí hasta que el sol se escondió y el frío de la tarde empezó a calar en mis huesos,
El taller estaba vacío, desnudo, silencioso, un silencio que gritaba más que cualquier ruido. No era el silencio pacífico de un trabajo bien hecho, sino el silencio de la muerte, del abandono. Cada rincón donde antes había una herramienta, una pila de maderas, ahora era un hueco, una ausencia que me recordaba la ausencia mayor, la de Elena. Fui un rey destronado, expulsado de mi propio reino. No tenía a dónde ir. La casa, el taller, el terreno, todo estaba en esos papeles que firmé a ciegas. Me encontré en la calle con la ropa que llevaba puesta y un vacío en el pecho tan grande como el universo. Fue Carmen, mi vecina de toda la vida, una mujer menuda y arrugada como una pasa, pero con un corazón inmenso, quien me encontró tiritando en el porche. Me acogió en su pequeña casa, me dio una taza de caldo caliente que no pude probar y una cama que no pude usar. Esa noche, las horas se arrastraron como babosas sobre mi piel. Con los ojos abiertos en la oscuridad de una habitación extraña, viajé hacia atrás en el tiempo. Viajé a un día de primavera de hacía más de 50 años. Yo era un joven carpintero y Elena, mi novia, una maestra con los ojos llenos de música. Estábamos en el bosque que rodeaba nuestro pueblo, Alquería de la Madera, un lugar donde cada árbol parecía tener un alma. Fue ella quien lo encontró. No era el más alto ni el más grueso, pero era diferente. Sus hojas no eran verdes, sino de un tono índigo profundo, y cuando el viento soplaba, no susurraban, cantaban. La gente del pueblo lo llamaba el árbol del susurro, y contaban leyendas sobre él. Decían que sus raíces llegaban al corazón del mundo y que su madera absorbía todos los sonidos que lo rodeaban: el canto de los pájaros, la risa de los niños, las declaraciones de amor de los amantes furtivos y el llanto de los desamparados. «Imagínate, Santiago», me dijo Elena, apoyando su oído en el tronco. «Un violín hecho con esta madera. No tocaría música, cantaría la vida misma. Sería una canción de cuna para los que no pueden dormir, un consuelo para los que sufren». Esa se convirtió en su obsesión, en nuestro sueño compartido. Pero no nos atrevíamos a herir al árbol. Era una criatura sagrada. Hasta que una noche de verano, una tormenta eléctrica barrió el valle. Un rayo, furioso y blanco, partió el cielo y golpeó directamente al árbol del susurro. Corrimos al bosque a la mañana siguiente. El árbol era una cicatriz humeante en la tierra. Lloramos juntos, abrazados, por la belleza perdida. Pero entonces, entre los restos carbonizados, lo vi. Un único tablón, arrancado del mismo corazón del árbol por la fuerza del rayo. Estaba intacto, liso, y sus vetas parecían contener galaxias enteras. Lo rescaté como un padre rescata a su hijo de un incendio. Era todo lo que quedaba. «Haré ese violín para ti, Elena», le prometí con la tabla en mis brazos. «Te lo juro». Pero la vida, con sus prisas y sus necesidades, fue posponiendo la promesa. Llegaron los hijos, Mateo y Sofía. El trabajo para darles de comer, para que estudiaran. La tabla esperaba, paciente, en el rincón más sagrado de mi taller. Y entonces, Elena enfermó. Se fue apagando lentamente, como una vela en una corriente de aire. Y cuando murió, la promesa se convirtió en una deuda sagrada, en un mausoleo de madera que yo pulía cada día, hablándole como si ella pudiera oírme a través de las fibras. Esa tabla no era leña, era una promesa. Era el último movimiento de una sinfonía inacabada. Era mi Elena, y ahora me la habían robado.
La imagen de Mateo, su desprecio, volvía una y otra vez. ¿Cómo podía un hijo hacerle eso a un padre? ¿Qué veneno le había podrido el corazón? Sofía no podía entenderlo. Siempre había sido la más dulce, la más apegada a mí. Su complicidad en el engaño era una espina aún más dolorosa. Las palabras que usó para el futuro de los nietos. Me había apuñalado con el amor que yo sentía por ellos. La traición, cuando viene envuelta en un falso cariño, corta más profundo. Esa noche en la cama de Carmen, entendí que no solo había perdido mi taller y mi pasado, había perdido a mis hijos, y ese dolor era infinitamente peor que el de estar en la calle. La verdad del veneno que había infectado a Mateo no tardó en revelarse, aunque yo no lo supiera entonces. Mientras yo me hundía en la desolación en casa de Carmen, mi hijo vivía su propio infierno. Mateo, el exitoso promotor inmobiliario, el hombre que siempre vestía trajes caros y conducía coches que brillaban más que el sol, era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Debía dinero, mucho dinero, pero no a los bancos, con sus educados recordatorios por carta. Se lo debía a gente que no enviaba cartas, sino mensajes mucho más directos y aterradores. La crisis lo había golpeado como un tren de mercancías, y los proyectos a medio construir se erigían como esqueletos de sus ambiciones fallidas. El terreno de mi taller no era un capricho. Era su única bombona de oxígeno en un mar de deudas que lo ahogaba. Fue a ver a su hermana, a Sofía, con el pánico dibujado en el rostro. Pero no le contó la verdad. La verdad era sórdida, vergonzosa. Le contó una mentira mucho más noble, una mentira diseñada para tocar la fibra más sensible de una madre. Se sentó en la cocina de Sofía, con una taza de café temblando en sus manos, y le habló de Leo, su nieto, mi bisnieto. Los médicos le han encontrado algo, Sophie, dijo con la voz quebrada por una angustia perfectamente fingida. Es una cosa rara, una enfermedad neurológica degenerativa. Apenas hay casos en el mundo. Hay un tratamiento experimental en Suiza carísimo. Una fortuna. Si no conseguimos el dinero, el niño... El mundo de Sofía se detuvo. Leo, su pequeño de 6 años, la luz de su vida. ¿Enfermo? El miedo frío y paralizante se apoderó de ella. No cuestionó nada. El amor de una madre no razona, actúa. ¿Qué podemos hacer, Mateo? Lo que sea. Papá, dijo él mirando al suelo. Su terreno. Si lo vendemos podríamos pagar el tratamiento. Es la única forma. No quiere vender, lo sé. Es un viejo cabezota anclado en el pasado. Pero es por Leo. Tienes que ayudarme a convencerlo. Por tu hijo. Y así Sofía se convirtió en su cómplice. Cada vez que me sonreía y me hablaba del futuro de los nietos, cada vez que me insistía en que firmara, no veía a un padre al que estaba despojando, sino a su hijo, al que estaba salvando. Su traición nació de la desesperación, del amor y de un engaño cruel. Fue una víctima tanto como una verduga, atrapada en la telaraña de mentiras de su hermano. El terreno se vendió a la velocidad del rayo. Mateo ni siquiera esperó a que el polvo se asentara. El comprador no fue una constructora anónima. El comprador era Ricardo Vargas, un nombre que, para el mundo de la música, era sinónimo de leyenda y de temor. Vargas era el luthier más famoso del mundo. Un artesano brillante, pero un hombre sin escrúpulos, conocido por su obsesión con las maderas legendarias. Llevaba años, décadas,
siguiendo el rastro del árbol del susurro, una leyenda que sus colegas consideraban un cuento de viejas. Cuando supo que el terreno de un viejo carpintero en Alquería de la Madera salía a la venta, supo que era su oportunidad. Vargas llegó en un coche negro y silencioso. Inspeccionó el taller vacío, la tierra removida, y en el camión de la chatarra, entre hierros oxidados y muebles rotos, la encontró. La tabla. Sus dedos, largos y pálidos, la acariciaron con la avidez de un coleccionista que encuentra el santo grial. Sus ojos brillaron. Se la llevó a su laboratorio de alta tecnología en Madrid, un lugar más parecido a una clínica quirúrgica que a un taller de artesano. Mientras tanto, Mateo recibió una visita. En una cafetería anónima, un hombre de traje gris y sonrisa helada se sentó frente a él. No dijo mucho. Simplemente deslizó sobre la mesa una fotografía. Era una foto de Sofía y el pequeño Leo saliendo del colegio, riendo. El hombre posó un dedo sobre la imagen. El dinero que nos debías ha llegado. Bien, pero ahora tienes un nuevo problema. Tu problema es que yo sé cuál es tu problema. ¿Y tu familia?, dijo retirando el dedo lentamente. Es la garantía de que nunca volverás a tener problemas con nosotros. Mateo sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Acababa de salir de una jaula para meterse en otra mucho más grande y peligrosa. La crueldad que había demostrado con su padre ya no era solo por dinero. Ahora era por miedo. Un miedo animal que lo empujaría a hacer cualquier cosa para proteger el secreto de su ruina y la seguridad de su hermana y su sobrino. Las apuestas acababan de subir al cielo. Los días en casa de Carmen se convirtieron en semanas. Yo era una sombra, un fantasma que se movía por una casa que no era la suya, comiendo una comida que no le sabía a nada, durmiendo en una cama que olía a otra vida. Me pasaba las horas sentado en el porche, mirando el solar vacío donde una vez estuvo mi taller, mi mundo. La depresión era una niebla espesa que me envolvía, ahogando cualquier pensamiento, cualquier esperanza. Carmen, con su paciencia infinita, intentaba sacarme de mi letargo. Me hablaba del tiempo, de las noticias del pueblo, de sus flores, y un día, mientras me traía un vaso de agua fresca, se detuvo. «Santiago, estoy pensando en Elena. ¿Te acuerdas de que se escribía con una mujer de Madrid? Una mujer muy lista, que sabía mucho de árboles raros y de violines. Elena estaba tan ilusionada con esa correspondencia». La mención de Elena fue como una pequeña aguja que pinchó la niebla. Un recuerdo vago, difuso, emergió. Sí, recordaba a Elena sentada a la mesa, escribiendo cartas con su caligrafía elegante, hablando de densidades de la madera, de resonancias, de cosas que yo no entendía del todo. Decía que esa mujer era la única que comprendía su sueño con el árbol del susurro. Continuó Carmen como si leyera mis pensamientos. Quizás guardó las cartas. Esa tarde, por primera vez en semanas, sentí una chispa de algo que no era dolor. Era curiosidad, una posibilidad remota. Subimos al desván de Carmen, donde ella había guardado un par de cajas con mis cosas que pudo rescatar antes de que los hombres de Mateo se lo llevaran todo. Entre álbumes de fotos y ropa vieja, encontramos una pequeña caja de madera de sándalo, el joyero de Elena. Dentro, junto a un par de pendientes y un broche, había un fajo de cartas atadas con una cinta de seda azul. El corazón me dio un vuelco. Eran las cartas. Las abrimos con manos temblorosas.
Estaban escritas en un papel grueso, de color crema, con un membrete elegante. Isabella Rossi, luthier, Madrid. Leímos las palabras de Isabella, llenas de una pasión académica y un respeto profundo por la leyenda que Elena le había contado. Mi querida Elena, las muestras que me enviaste son extraordinarias. La estructura celular es algo que no he visto jamás. Si la leyenda es cierta, un instrumento hecho con esa madera no solo sonaría, sino que sentiría. Sería un puente entre el silencio y el sonido. En la última carta había una dirección, un taller en el barrio de las Letras de Madrid. No fue un descubrimiento casual, fue un hilo que la propia Elena había dejado tendido en el tiempo, una última hebra de su amor y su fe en nuestro sueño. De repente, la niebla se disipó. Ya no era un viejo derrotado esperando el final. Tenía un propósito, tenía una dirección, tenía que ir a Madrid, tenía que encontrar a Isabella Rossi. Le debía eso a Elena. Le conté mi plan a Carmen. Ella no intentó disuadirme. En sus ojos vi la misma fe que tenía Elena. Me dio todos sus ahorros, un pequeño fajo de billetes arrugados, y me acompañó a la estación de autobuses. «Ve por ella, Santiago», me dijo. «Ve a por tu Elena». Y mientras el autobús se alejaba de Alquería de la Madera, por primera vez desde aquel día terrible, no sentí que huía de mi pasado, sino que corría hacia mi futuro. El viaje a Madrid fue un borrón de paisajes que se sucedían tras la ventanilla, pero mi mente estaba fija en un solo punto: el taller de Isabella Rossi. La ciudad me recibió con su estruendo, su multitud anónima, un monstruo de asfalto y prisas que contrastaba brutalmente con el silencio de mi pueblo. Me sentí pequeño, insignificante, un anciano con un mapa arrugado en el bolsillo y una esperanza frágil en el corazón. Tras preguntar a varias personas y perderme 2 veces, finalmente encontré la calle. Era una callejuela tranquila en el corazón del barrio de las Letras, un oasis de silencio en medio del caos. Y allí estaba, una fachada de madera oscura con un letrero de latón que rezaba: Isabella Rossi, luthier. Respiré hondo y empujé la puerta. Una campanilla sonó, y el olor que me recibió fue una versión refinada y femenina del de mi propio taller. Olía a barniz de ámbar, a maderas nobles y a café recién hecho. El lugar era luminoso y ordenado. Violines, violas y violonchelos colgaban de las paredes como frutos maduros. Detrás de un mostrador, una mujer de unos 60 años, con el pelo plateado recogido en un moño desordenado y unas gafas de lectura sobre la nariz, levantó la vista de un delicado trabajo de marquetería. Era ella, Isabella. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarle? Su voz era cálida, pero profesional. Mi nombre es Santiago. Vengo de Alquería de la Madera. Mi esposa, mi difunta esposa, Elena, se escribía con usted hace muchos años. Los ojos de Isabella se abrieron de par en par. Dejó las herramientas sobre el banco de trabajo con cuidado. ¿Elena? ¿Elena? ¿La del árbol del susurro? Por supuesto que me acuerdo. Era una mujer extraordinaria, una visionaria. Por favor, siéntese. Me ofreció una silla y una taza de café. Con la voz temblorosa le conté todo. La promesa, la muerte de Elena, la tabla que guardé como un tesoro, la traición de mis hijos, el robo. A medida que hablaba, el rostro de Isabella pasaba de la sorpresa a la incredulidad y de ahí a una profunda conmoción. Cuando terminé, se quedó en silencio,
mirándome fijamente. «Santiago», dijo finalmente, con la voz apenas un susurro. «Esa tabla, ¿sabe usted realmente lo que guardaba? La leyenda del árbol del susurro es más que un cuento de pueblo. Mi familia, que viene de una larga tradición de luthiers en Cremona, ha estudiado estos mitos durante generaciones. Se cree que un instrumento hecho con esa madera no solo canta, se cree que cura, que su vibración puede reconectar lo que está roto, no en la madera, sino en el alma, en el cerebro». Se levantó y me hizo una seña para que la siguiera a la trastienda. Allí, en un pequeño salón inundado de luz, una niña de unos 8 años estaba sentada en un sofá, mirando por la ventana con la vista perdida. Era una niña preciosa, con los mismos ojos oscuros de Isabella. «Esta es Luna, mi nieta», dijo Isabella, y su voz se llenó de una ternura infinita y un dolor profundo. «Hace un año, un accidente, sufrió un trauma neurológico. Su cuerpo está bien, pero su voz se quedó atrapada en el silencio. No ha dicho una palabra desde entonces. Los médicos lo han intentado todo. La leyenda de Elena, la leyenda de su árbol, era mi última esperanza, una fe desesperada a la que me aferraba. Y ahora usted me dice que esa madera existe y que se la han robado». En ese momento, comprendí que mi tragedia personal se había cruzado con la suya. Mi búsqueda ya no era solo por un recuerdo. Era por la esperanza de una abuela y el futuro de una niña. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Sofía vivía su propio despertar. La mentira de Mateo había plantado una semilla de ansiedad en ella. Pasaban las semanas y él nunca hablaba del tratamiento de Leo. Siempre esquivaba sus preguntas con vaguedades. Preocupada, decidió hacer algo que no se había atrevido a hacer antes. Llamó al pediatra de la familia, el doctor Méndez, un hombre que conocía a Leo desde que nació. «Doctor, soy Sofía, la madre de Leo. Llamaba para preguntarle por los detalles del tratamiento que le han pautado, el de Suiza, para tener toda la documentación en orden». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Tratamiento en Suiza?», preguntó el doctor confundido. «Sofía, acabo de ver a Leo la semana pasada para su revisión anual. El niño está perfectamente sano. Es fuerte como un roble. ¿De qué tratamiento me hablas?». El teléfono se le resbaló de las manos a Sofía. El mundo se inclinó bajo sus pies. Sano. Leo estaba sano. La enfermedad, el tratamiento, el dinero, todo era una mentira monstruosa que su hermano había construido para robarle a su padre. La imagen de mi rostro suplicante, de mis manos aferradas a esa tabla, la golpeó con la fuerza de un puñetazo. El horror de lo que había hecho, de lo que había sido cómplice, la ahogó. Su llanto no fue de alivio, sino de una culpa tan amarga que le quemaba la garganta. Su mundo acababa de hacerse añicos, y en las ruinas vio la verdadera cara de su hermano y la profundidad de su propia y terrible equivocación. La revelación de Sofía fue un terremoto privado. Pero en Madrid, Isabella y yo empezábamos a causar nuestras propias réplicas. Con la energía de un sabueso, Isabella empezó a mover sus hilos en el exclusivo y hermético mundo de los luthiers y coleccionistas. No fue difícil. La noticia de que Ricardo Vargas había adquirido una madera milagrosa ya corría como la pólvora en los círculos más elitistas. Era el secreto peor guardado del gremio. La confirmación
Llegó en forma de un artículo en una prestigiosa revista de música clásica. Ricardo Vargas presentará su obra maestra, el violín Vox Caelestis, Voz Celestial, en el Festival Internacional de Música de Granada. Un instrumento destinado a cambiar la historia de la música. «Granada», dijo Isabella golpeando la revista con el dedo. «Es allí donde va a exhibir su trofeo. Lo presentará como suyo, el genio que descubrió la madera y la transformó. Y nadie, Santiago, nadie se atreverá a dudar de su palabra. Su reputación es de acero». Nos sentíamos impotentes. ¿Qué podíamos hacer? ¿Ir a la policía? ¿Con qué pruebas? La palabra de un viejo carpintero desahuciado contra la de un titán de la industria. Se reirían de nosotros. Nos sentamos en su taller, el silencio pesado como una losa, la esperanza que habíamos construido desmoronándose ladrillo a ladrillo. La pequeña Luna entró en la estancia, se acercó a su abuela y le puso una mano en el brazo, mirándola con una preocupación muda que partía el corazón. Fue entonces, al ver el gesto de la niña, cuando un recuerdo me golpeó. Una imagen nítida, como si hubiera ocurrido ayer. Fue el día después de la tormenta, cuando traje la tabla a mi taller por primera vez. Elena estaba a mi lado, con la punta de un clavo. Antes incluso de empezar a lijarla, grabé algo en el canto de la madera, en la testa, donde la veta es más densa y confusa. Algo tan pequeño que era casi invisible. «Isabella», dije incorporándome de golpe. «Hay una marca, una prueba». «¿Una marca? ¿Qué marca?» La noche que le prometí a Elena que haría el violín, grabé nuestras iniciales en la madera. Una S y una E, entrelazadas. Es diminuta, casi una imperfección natural de la madera. Pero yo sé dónde está. Podría encontrarla con los ojos cerrados. El rostro de Isabella se iluminó. Era poco. Era frágil, pero era algo. Era una grieta en la fortaleza de Vargas. Era nuestra única arma. No podíamos probar que la madera era legendaria. No podíamos probar que tenía poderes curativos. Pero podíamos, quizás, probar una cosa mucho más simple y fundamental. Que esa madera era mía. El plan era una locura desesperada. Iríamos a Granada. De alguna manera, tendríamos que acercarnos a ese violín antes de la presentación. Tendríamos que encontrar la marca y exponer a Vargas delante de todo el mundo. Era un plan con 1000 formas de salir mal, y solo una de salir bien. Pero cuando miré a Isabella, y a través de ella a la pequeña Luna, supe que no teníamos otra opción. Íbamos a luchar. Por Elena, por Luna, por la verdad. Paralelamente, Sofía, armada con la terrible certeza de la mentira, se enfrentó a Mateo. Lo encontró en su lujosa oficina, un espacio impersonal que gritaba éxito, pero se sentía vacío. Le puso el teléfono en la mesa. «He hablado con el doctor Méndez». La cara de Mateo perdió todo su color. El castillo de naipes se derrumbó en un instante. Intentó negarlo, balbucear excusas, pero la mirada de su hermana, una mezcla de furia y desolación, lo desarmó. Se hundió en su silla, un hombre derrotado. Le contó todo: las deudas, las amenazas, el miedo. ¿Y creíste que la solución era destruir a papá? ¿Robarle lo único que le quedaba de mamá? Gritó Sofía, las lágrimas corriendo por su rostro. «Has vendido tu alma, Mateo, y me has arrastrado contigo». No tenía opción, rugió él, desesperado. Era eso o algo peor. ¿No lo entiendes? Namberel, que no lo entiende, eres tú, dijo ella, su voz ahora un témpano de hielo. Vamos a ir a Granada.
Vas a venir conmigo. Y vas a mirar a papá a los ojos mientras intentamos arreglar el desastre que has provocado. No sé cómo, pero lo haremos. Se lo debes. Me lo debes a mí. Y se lo debes a tu propia conciencia, si es que te queda algo de ella. El Festival de Granada era el epicentro del mundo de la música clásica. El aire vibraba con expectación y glamour. El Palacio de Congresos, un edificio moderno y monumental, hervía de periodistas, críticos, músicos y aficionados adinerados. Isabella y yo parecíamos dos gorriones en un desfile de pavos reales. Ella, con su autoridad natural, consiguió pases de prensa, pero el acceso a la zona de camerinos, donde se guardaba el Vox Caelestis, bajo una seguridad extrema, era imposible. Nos movíamos entre la multitud, buscando una oportunidad, una fisura en el muro de seguridad. El tiempo corría en nuestra contra. Faltaba menos de una hora para el concierto. La desesperación empezaba a hacer mella de nuevo. Estábamos a punto de rendirnos cuando vimos a Ricardo Vargas. Estaba en un pequeño set de televisión improvisado en uno de los vestíbulos, concediendo una entrevista en directo a un canal cultural nacional. Estaba pletórico, sonriente, el rey del mundo en la víspera de su coronación. Fue entonces cuando Isabella tuvo su golpe de genio. No fue un plan meditado, fue un acto de pura audacia. Me agarró del brazo. «Sígueme y no digas nada», susurró, y caminó con una determinación de acero directamente hacia las cámaras. Se plantó justo al lado de Vargas, interrumpiendo la entrevista con una elegancia que dejó al periodista sin palabras. Las cámaras, por supuesto, siguieron enfocándola. Era Isabella Rossi, una leyenda por derecho propio. Esto no era una interrupción, era una noticia. «Perdonen la interrupción», dijo su voz clara y firme resonando en los micrófonos. «He escuchado con gran interés las palabras del maestro Vargas sobre su magnífico instrumento. Su técnica es, como siempre, impecable. Nadie lo duda». Vargas la miraba, desconcertado, con una sonrisa forzada en el rostro. Sin embargo, continuó Isabella, y su voz adquirió un filo cortante. El alma de un instrumento no reside solo en la técnica de quien lo construye, sino en la historia de su madera. Y el verdadero guardián de la historia de esa madera, el hombre a quien pertenece su alma, está aquí con nosotros esta noche. Y entonces, con un gesto teatral, me señaló. Yo, Santiago, con mi jersey gastado y mi cara llena de arrugas y angustia, quedé atrapado en el foco de las cámaras. Me sentí desnudo, aterrorizado. Millones de personas me estaban viendo. Vargas palideció. El periodista, oliendo la mayor exclusiva de su carrera, apuntó el micrófono hacia mí. «¿A qué se refiere? ¿Quién es este señor?» Isabella no me dejó hablar. Tomó el control. «Este es Santiago, un maestro carpintero de alquería de la madera. Y afirma que ese violín ha sido construido con una madera que le fue robada. Una madera que lleva la marca de su propiedad». El caos se desató. Los asesores de Vargas intentaron cortar la transmisión, pero ya era tarde. El director del festival, que lo estaba viendo todo en un monitor desde su despacho, se enfrentó a un dilema imposible. Cancelar la presentación y enfrentarse a un escándalo de proporciones épicas basado en una acusación en directo o convertir el escándalo en el mayor espectáculo de la historia del festival. Tomó la decisión más inteligente. En cuestión de minutos, un ayudante de producción se acercó a nosotros. El director había hablado. Se iba a celebrar un duelo de maestros. Primero tocaría Vargas, como estaba previsto.
Y después, tocaría yo. El público y un panel de expertos improvisado decidirían quién decía la verdad. No sobre la propiedad legal, sino sobre la conexión espiritual con el instrumento. Era una locura, era un circo, pero era nuestra única oportunidad. Me sentía como David frente a Goliat, armado no con una honda, sino con una simple canción de cuna. El escenario del auditorio era un monstruo de luces y sombras. Me sentía tragado por su inmensidad. Entre bambalinas me temblaban las manos. ¿Qué iba a hacer yo allí? Hacía 50 años que no tocaba el violín, y nunca fui más que un aficionado. Vargas, en cambio, era un concertista de renombre además de luthier. Sofía y Mateo estaban allí. Mi hija me abrazó con fuerza, susurrando, «Perdón, papá, perdón». Mi hijo no podía mirarme a los ojos. Su rostro era una máscara de vergüenza y dolor. Salió Vargas, impecable en su frac. El público lo recibió con una ovación. Tomó el Vox Caelestis en sus manos. El violín era una obra de arte. Brillaba bajo los focos con un resplandor rojizo. Y entonces tocó. Tocó una pieza de Paganini, una cascada de notas imposibles, una demostración de virtuosismo sobrehumano. El sonido era increíblemente potente, puro, cristalino. Era como una lluvia de diamantes, brillante, fría, perfecta. El público enloqueció. La ovación fue atronadora. Era el triunfo de la técnica. Cuando los aplausos se calmaron, me llamaron al escenario. Caminé lentamente, sintiendo el peso de miles de miradas. Me entregaron el violín. Al tocarlo, sentí un calor familiar, una vibración que reconocí al instante. Era ella. Era mi tabla. Busqué con la mirada entre el público. Vi a Isabella y a su lado, a la pequeña Luna. Isabella me asintió, dándome fuerzas. En la fila de atrás vi a mis hijos, juntos. Cerré los ojos. No pensé en la multitud, ni en las cámaras, ni en Vargas. Pensé en Elena. Pensé en las noches en que se sentaba en el borde de la cama de nuestros hijos y les cantaba una nana. Una melodía simple, dulce, repetitiva. Una canción que hablaba de barcos de papel navegando en ríos de luna y de estrellas que velaban el sueño de los niños. Levanté el arco y empecé a tocar. No hubo fuegos artificiales. No hubo virtuosismo. Solo esa simple canción de cuna. Y entonces ocurrió el milagro. El violín no solo sonaba, cantaba. De su interior no brotaba el sonido frío de la perfección técnica, sino algo vivo, cálido. Era el sonido del viento en las hojas del árbol del susurro, de la risa de Elena, del murmullo de mis promesas. Era un sonido que no entraba por los oídos, sino que se instalaba directamente en el corazón de cada persona en la sala. Vi a hombres de negocios con trajes secándose las lágrimas. Vi a críticos de música con el ceño fruncido, desconcertados, rendidos. La música llenó el auditorio no con notas, sino con recuerdos, con nostalgia, con un anhelo de pureza perdida. Mi mirada estaba fija en Luna. La niña, que había permanecido inmóvil durante la actuación de Vargas, empezó a moverse. Lentamente, giró la cabeza, pero no miró hacia el escenario. Miró a su abuela. Isabella estaba llorando en silencio, con el rostro bañado en lágrimas. Luna levantó su pequeña mano, tocó la mejilla mojada de su abuela y, en el clímax de la melodía, en medio de un silencio sobrecogido, su voz, clara y frágil como el cristal, llenó el espacio. «Abuela». Fue una sola palabra, pero fue suficiente. Fue la validación de todas las leyendas, el cumplimiento de todas las promesas. El cataclismo emocional se centró en Isabella,
que abrazó a su nieta como si quisiera fundirse con ella. El público, testigo de un milagro íntimo y profundo, rompió en un aplauso que no era de admiración, sino de pura emoción, de gratitud. En la fila de atrás, la armadura de Mateo se hizo añicos. La canción de cuna, la misma que su madre le cantaba, lo transportó a su infancia, a una época en la que el amor no estaba contaminado por el dinero y el miedo. Vio a su padre, no como el viejo fracasado que quería borrar del mapa, sino como el guardián de toda la ternura que él había perdido. Se derrumbó, sollozando sin ruido, el cuerpo sacudido por un arrepentimiento que lo desgarraba por dentro. Sofía, a su lado, lloraba también, pero sus lágrimas eran de alivio, de esperanza. Quizás, y solo quizás, no todo estaba perdido. El escándalo posterior fue mayúsculo, pero no como Vargas hubiera querido. Los expertos, bajo la luz implacable de los focos, examinaron el violín. Con una lupa encontraron la pequeña marca en el canto, una S y una E entrelazadas, gastadas por el tiempo, innegables. La humillación de Ricardo Vargas fue total. No fue derrotado por otro luthier, sino por un viejo carpintero y una canción de cuna. Su talento sin alma había sido expuesto y vencido por un amor que había sobrevivido a la muerte. Al día siguiente, en una rueda de prensa abarrotada, Isabela y yo anunciamos nuestra decisión. Rechacé cualquier derecho de propiedad sobre el violín. En su lugar, creamos la Fundación La Canción de Elena, dedicada a la investigación de la musicoterapia y a llevar consuelo a niños enfermos y con problemas neurológicos. El Vox Caelestis no sería una pieza de museo ni el trofeo de un concertista. Sería un instrumento de sanación, su voz al servicio de los que más la necesitaban. Esa misma tarde, en los jardines del Generalife, con la Alhambra recortándose contra el cielo del atardecer, mis hijos me encontraron. Sofía se arrodilló ante mí, pidiendo un perdón que yo ya le había concedido en mi corazón. Mateo se quedó de pie, incapaz de hablar, con el rostro surcado por el dolor. No me pidió perdón con palabras. En su lugar, me tendió una llave nueva y brillante. Es de un nuevo taller, papá, logró decir con la voz rota. En el mismo sitio. Lo voy a construir yo mismo. Cada tabla, cada viga. Sí, si tú me dejas. No necesitaba decir más. Puse mi mano sobre su cabeza, sobre ese pelo que empezaba a clarear, el mismo pelo que yo había acariciado cuando era un niño. En mi mirada no había reproche, solo un cansancio infinito, una tristeza profunda, y por encima de todo, el perdón. Porque entendí que mi hijo también estaba roto, y que necesitaba reconstruirse tanto como necesitaba reconstruir mi taller. Ha pasado un año. Donde antes había ruinas y un solar vacío, ahora se levanta un taller nuevo, luminoso, que huele a madera fresca y a segundas oportunidades. Mateo vendió su empresa, pagó sus deudas y ahora trabaja a mi lado. Sus manos, antes suaves y acostumbradas a los contratos, ahora están callosas y cubiertas de serrín. Está aprendiendo el oficio de su padre, el oficio que despreció y en el proceso está aprendiendo a ser un hombre de nuevo. Sofía viene a menudo con sus hijos, mis bisnietos, y el taller se llena de risas. El violín está guardado en un estuche de terciopelo. Una vez a la semana, lo saco y voy al hospital infantil de la ciudad. Toco para los niños que no pueden dormir, para los que tienen miedo, para los que, como Luna, han perdido la voz. Les toco la nana de Elena, y por un rato
el dolor parece un poco más pequeño y la esperanza un poco más grande. Ahora mismo, estoy sentado en el umbral de mi nuevo taller. El sol de la tarde dora la madera. Mateo está a mi lado, lijando una tabla con un movimiento rítmico y concentrado. Miro mis manos viejas, y luego miro las suyas, más jóvenes pero igualmente entregadas al trabajo. Sonrío. Tuve que perderlo todo para recuperar a mi familia. Tuve que enfrentarme al silencio para que la música más importante de mi vida volviera a sonar. A veces, el universo te lo quita todo para darte cuenta de lo único que de verdad importa. Esta es mi historia, la del árbol que aprendió a cantar una canción de cuna, y te la cuento con el corazón en la mano. Y ahora, dime desde qué ciudad me estás escuchando.